Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Y pues vamos a continuar con las clases de física. Eh, ya vimos en las clases anteriores de qué se ocupa la física, que básicamente pues como ya lo vimos es del estudio de la naturaleza, del estudio de esta realidad, ¿sí? Eh, y pues el objeto que utiliza, ¿sí? O el mecanismo que utiliza para ese estudio son las magnitudes. La magnitud es todo lo que se puede medir con un número. Eso ya lo vimos en las clases pasadas, pero pues para repetirlo y volver otra vez a contextualizarnos nosotros como qué es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando la naturaleza, pero todo lo que pertenece a la naturaleza y lo puedo explicar con números, ¿sí? Lo que yo no pueda explicar con números, digamos temas filosóficos, otros temas distintos que también pueden pertenecer a la naturaleza, de ellos no se ocupa la física. La física se ocupa de la realidad que nosotros experimentamos, ¿sí? De la realidad y que podemos estudiar, nombrar, medir con un número. Todo lo que se pueda medir tiene el nombre de magnitudes y ya habíamos visto que las magnitudes se clasifican de acuerdo con su naturaleza como magnitudes escalares, como magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son las que no tienen dirección, simplemente con un número ya queda definido todo lo que estoy estudiando. Las magnitudes vectoriales son las que tienen dirección, o sea que además del número, eso es muy importante porque es lo que vamos a ver precisamente en esta clase. Además del número, nosotros también tenemos que tener en cuenta una dirección. Esas son las magnitudes vectoriales. Bueno, y también estaban, según su origen, las magnitudes fundamentales, que son las que empleamos en el Sistema Internacional de Medidas, eso pues ya lo vimos, y las magnitudes que se derivan de esas magnitudes fundamentales, que las llamamos las magnitudes derivadas. Digamos que ese concepto de magnitudes, el Sistema Internacional de Medidas, la conversión de medidas, que es algo que nos va a servir mucho en el estudio de la física, es todo lo que hemos visto básicamente hasta ahora. Vamos ahora sí, digamos como que a empezar con el estudio de la realidad. Lo primero, vamos a empezar con el estudio de la realidad y vamos a estudiar para ello el movimiento. ¿Sí? Eso es algo que ocurre en la realidad, el movimiento. Es algo que yo puedo observar y que puedo medir con un número, ¿cierto? Puedo medir, ya vamos a mirar cómo se estudia el movimiento. ¿Sí? Pero el movimiento es un campo que estudia la física, ¿sí? Y esa área de la física, digamos como ese campo específico o esa rama de la física que estudia el movimiento, se llama la cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento sin atender a sus causas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo voy a estudiar el movimiento, pero no me voy a preocupar del por qué se mueve. ¿Qué es lo que está causando que un objeto se mueva? ¿Sí? No, aquí simplemente lo que voy a estudiar es cómo se mueve. ¿Sí? No, sí, bueno, ¿sí? Eso básicamente, digamos, es. Lo que estoy es describiendo el movimiento. No voy a decir por qué se está moviendo o si debería o no debería moverse, etcétera. No, simplemente voy a describir el movimiento sin atender a sus causas. O sea, cómo se está moviendo o cómo se está ejecutando el movimiento. Eso es la cinemática, la parte de la física que vamos a estudiar hoy. Para yo poder decir que existe movimiento o para poder percibir con nuestros sentidos que ha ocurrido un movimiento, hay un concepto fundamental que debe existir. ¿Sí? Sin ese concepto no podría existir movimiento y es el tiempo. ¿Sí? Si vamos a hablar de movimiento, necesariamente, chicos, yo tengo que hablar de tiempo. ¿Sí? Porque si no hay tiempo, no hay movimiento. Imagínense en un momento que no hubiera tiempo o que a veces como pasa la pantalla se queda pausada.
no hay movimiento, no hay nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el tiempo? El tiempo es algo muy complicado de definir, que incluso todavía se sigue estudiando qué es el tiempo. Y si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué es el tiempo? Uno empieza a decir, no, pues pues yo sé que es lo que pasó y lo que está pasando y lo que va a pasar. Sí, pero ahí lo que estoy explicando son los fenómenos. Pero el tiempo en sí, ¿qué es? Es un concepto muy complicado de describir, que como les digo todavía se está estudiando, pero para este estudio de la cinemática, lo único que tengo que saber del tiempo es que es la existencia de un antes y un después. ¿Sí? Ya, que si realmente existe el tiempo, que a qué velocidad va el tiempo, que si el tiempo se puede volver. No nos vamos a considerar, digamos, aspectos más profundos del tiempo. Simplemente, para esta parte de la física que nosotros vamos a estudiar en esta clase, ¿sí? Es la cinemática. Voy a estudiar el movimiento y simplemente voy a describir el movimiento, ¿sí? ¿Mm? Sin atender a qué lo causa, o sea, cómo ocurre el movimiento, y para poder que se pueda percibir el movimiento, tiene que existir el tiempo, ¿sí? Y el tiempo es simplemente un antes y un después. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a estudiar el movimiento. Bueno, el último concepto, digamos, que tengo que tener previo al estudio en la cinemática. Entonces, bueno, el concepto de cinemática, que es lo que estoy estudiando, el tiempo, pues que es lo que es necesario para que ocurra el movimiento, y también lo que es un objeto, ¿cierto? O una partícula. ¿Sí? Simplemente es lo que se mueve. ¿Sí? Entonces puede ser, perdón, lo que se está moviendo. ¿Sí? Lo que se mueve es un objeto, lo que se mueve es una partícula. Yo aquí lo puedo escribir con un punto, yo puedo decir que es un carro, yo puedo decir que es un avión, yo puedo decir que es una persona. ¿Sí? Aquí no nos, como les dije ahorita en la cinemática, aquí a mí no me está importando las propiedades de lo que se está moviendo. ¿Sí? Simplemente la única característica común de que se está moviendo. Eso es lo único que me importa. Entonces, por objeto, simplemente es lo que se mueve, sin importar qué es, sin importar qué causa su movimiento. ¿Sí? Entonces, para el estudio de la cinemática, yo tengo una partícula, un objeto, que yo la puedo describir con un punto, digamos aquí. Si yo hago un punto, entonces por poner un punto acá, aquí hay una partícula, puede ser lo que sea, ¿cierto? Puede ser lo que sea, ¿sí? Y esto es lo que se va a mover. Y se mueve en el tiempo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces ahora sí, empezamos con los conceptos básicos bueno, los conceptos básicos de la cinemática, que ya lo vimos. Bueno, lo primero es que para yo poder saber que existe un movimiento, ¿sí? Tengo que tener claro, en primer lugar, que existe, ¿sí?, una posición. ¿Listo? Primer, digámoslo así, como dentro, como concepto fundamental para el estudio del movimiento. Ay, ¿qué pasó? Que no lo puedo. Eso. La posición. Ay, no lo puedo. Muy bien, aquí está. La posición, ¿cierto? La posición es el lugar, la posición es el sitio, la posición es la ubicación donde está la partícula o donde está el objeto que se va a mover. ¿Listo? Entonces, digamos que yo tengo un punto, otra vez, ¿sí? Aquí tengo un punto. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está ese punto? Pues la respuesta más obvia es, pues mírenlo, ahí está, ¿cierto? Está ahí, pero descríbamelo, como estamos estudiando, digamos, física y estamos estudiando la naturaleza con números. ¿Cómo puedo yo ponerle un número a ese punto? Es difícil, ¿sí? Lo que yo puedo hacer, yo no sé si ven que esto es un tablero que está cuadriculado. Lo que yo podría decir es que es un punto que está ubicado 1, 2, 3, 4.
5. O sea, está a 5 cuadros del borde izquierdo del tablero. ¿Sí? Está a 5 cuadros. Y si digamos que, por ejemplo, digamos que pongamos aquí el tablero bien ubicado aquí de una forma bien precisa para que quede justo en el borde de los cuadritos. Digamos aquí. Entonces, ¿dónde está ese punto? Yo puedo decir, el punto está, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cuadros, ¿sí? 4 cuadros contados desde la izquierda del tablero y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadros, ¿sí? De arriba hacia abajo a partir del borde superior del tablero. Puedo describirlo así. Normalmente, para yo poder hablar de la posición, para poder hablar de una ubicación, ¿cierto? Yo tengo que referirme a algo distinto al objeto para poder ubicarlo. Normalmente, yo lo que utilizo es un plano, normalmente yo lo que utilizo es un plano de coordenadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un plano de coordenadas, donde está el cero, ¿sí? Y el cero está puesto en cualquier parte. ¿Sí? Y empiezan los números positivos, los números negativos, ¿sí? Y yo puedo poner, digamos, un punto aquí, ¿cierto? Eso es si yo llamo a este el eje X y llamo a este el eje Y y primero nombro este, yo puedo decir que este punto está ubicado en el número 4 del eje X y número 3 del eje Y, como aparece aquí, 4,3. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo importante que quiero explicarles aquí, chicos? Que para yo poder hablar de la posición, a ver si aquí puedo poder tener un... No, lo puedo agrandar un poquito. Para yo poder hablar de la posición, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Ubicación del objeto a partir de un punto de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que para yo poder hablar, describir la ubicación de una partícula, siempre tengo que tener un punto de referencia distinto a la partícula. Yo no puedo describir una ubicación en sí misma, porque yo no sabría dónde estoy. ¿Dónde estoy yo en este momento? Yo estoy en Bogotá. Y entonces ustedes ya saben, él está en Bogotá. ¿Sí? Pero ustedes pueden saber dónde estoy yo porque les estoy citando algo distinto a mí, que es una referencia, que es Bogotá. ¿Dónde está Tunja? Tunja está, digamos, a tanta distancia de Bogotá. ¿Sí? Yo siempre para poder ubicar algo tengo que referirme a otra cosa. ¿Sí? Siempre tengo que tener un punto de referencia para poder describir una posición. ¿Listo? Eso realmente es, digamos, como lo importante para saber de la posición, que yo no puedo describir con números una posición por sí misma. ¿Dónde está la partícula? Pues yo puedo decir si está ahí, mire, el punto está ahí. ¿Sí? Pero para poder hablar y para poder, digamos, describir esa posición, tengo que referirme a otra cosa. ¿Sí? Está en el cuadrado número tal del tablero, está en el punto 3,4, como veíamos, perdón, 4,3, como veíamos aquí, siempre tiene que existir un punto de referencia. Entonces, como estamos estudiando el movimiento y como el movimiento ocurre, ¿sí?, en el tiempo, entonces digamos que en el antes, ¿sí?, al principio, el punto estaba acá. Y en el después, ¿sí?, o sea, pasó el tiempo y ahora el punto está aquí. ¿Sí? Este mismo punto que antes estaba acá, ahora está acá. ¿Sí? Eso es el movimiento. Realmente el movimiento, ¿cómo puedo describir yo el movimiento en términos físicos? ¿Sí? Es el cambio de posición en el tiempo. Perdón. Movimiento es el cambio de posición en el tiempo.
¿Listo? ¿El cambio de posición de qué? De un objeto en el tiempo. ¿Listo? Esto es realmente el movimiento en términos de la física. ¿Qué es el movimiento? Es el cambio en la posición de un objeto en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en el antes, ¿sí? Antes, la partícula estaba aquí. Acuérdense que partícula, objeto, puede ser cualquier cosa. No me importa de qué estoy hablando, porque lo que estoy hablando simplemente es de movimiento. En el antes, la partícula estaba aquí, pero como necesito un punto de referencia, en el antes la partícula estaba en el punto 4,3 y en el después, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que el punto se movió, o sea que cambió de posición, ¿sí? Aunque aquí se llama punto A y punto B, vamos a pensar que es el mismo, vamos a pensar que este es el mismo punto, solo que está en la posición A, ¿sí? Y ahora está en la posición B, que es distinta, es distinta. Porque cuando yo tengo este punto de referencia, que es estos ejes de coordenadas, yo sé que al principio en la posición A estaba en la posición 4,3 y después, cuando pasó el tiempo, está en la posición 13,3. O sea que cambió de posición y como cambió de posición ocurrió un movimiento. ¿Sí? Entonces, ahora sí que ya sabemos lo que es el movimiento, que ya sabemos lo que es la posición, ¿sí? Para poder pasar de aquí, ¿sí? Aquí, ¿cómo se puede pasar? Pues de muchas formas. Yo puedo pasar de aquí a aquí en una línea recta. Ah, pero entonces es perdón, sería un segmento de recta. Yo puedo pasar de aquí a aquí en una recta. Este es el camino que yo puedo utilizar para pasar de aquí. Perfecto. Para pasar, perdón, de aquí a aquí. Pero yo también puedo utilizar cualquier camino, ¿sí? Cualquier camino que se me ocurra para, para poder pasar de acá a acá. Acuérdense que estábamos hablando de un antes y de un después. Entonces, un camino es el que ya vimos, la línea recta. Pero yo digamos que podría ser un camino en esta forma. Y también en el antes estaba acá y en el después que estamos midiendo, son instantes del tiempo que estamos midiendo, pues ya está acá, ¿cierto? ¿Qué otro camino puedo hacer? Puedo imaginar otro. Desde acá, desde acá, y doy una vuelta súper larga y llegué. De las dos formas se llega. Así como, por ejemplo, si yo, chicos, denme un segundito que se me está descargando el computador. Yo lo conecto y para que no se me vaya a descargar completamente. Ya voy, chicos. Un segundo. Yo conecto el computador y continuamos con la clase. Ya vengo. Listo, muy bien. Aquí estamos otra vez. Entonces estábamos hablando que... Ay, perdón. Estábamos hablando que ya tenemos claro que ocurrió un movimiento. Y sabemos que ocurrió un movimiento porque existe un cambio de posición. Primero estaba la posición A, punto en la posición con las coordenadas 4, 3, y después la posición está en las coordenadas 13, 3. Y lo que les decía es que para pasar de aquí a aquí hay muchísimas formas de hacerlo. Y yo creo que son infinitas formas de hacerlo. Si yo quiero ir, por ejemplo, a Honda, que es, eh, que es un pueblo que está no muy lejos de Bogotá, más o menos a unas 4 horas, pues yo puedo aquí de Bogotá, puedo salir por la 80, yo puedo salir por la 13, yo puedo seguir por Guaduas, yo puedo dar una vuelta por otro pueblo que se llama Cambao. Hay muchos caminos. Lo que importa es que al final yo llegué al destino. Digamos que este es el destino
y este es el punto de partida. Entonces, las trayectorias pueden ser todas las que ustedes se imaginen. Digamos que por aquí voy a trazar otra, ¿sí? ¿Sí? Y también llegó a la nueva posición, ¿sí? Entonces, todos los caminos, ¿sí? Todos los caminos que yo pueda tomar para cambiar de una posición a otra, lo voy a llamar trayectoria, ¿sí? Aquí sí es importante, chicos, que todos estos conceptos pues los empecemos a memorizar, ¿no? Entonces, trayectoria, ¿sí? Lo que significa es cualquier camino, ¿sí? Trayectoria es, pongámoslo más bien, el camino, ajá, uh-huh, que empleo o para cambiar de una posición a otra. Que empleo o que se emplea, porque como estamos hablando de cualquier objeto, ¿sí? El camino que se emplea para cambiar de una posición a otra, yo lo voy a llamar trayectoria, ¿sí? Cualquier forma de ir de aquí hasta aquí es una trayectoria, ¿sí? Es una trayectoria, ¿sí? Entonces, la trayectoria pues realmente puede tener múltiples formas, puede tener infinitas formas. Yo puedo incluso, ¿sí? Puedo incluso hacer una trayectoria muy complicada, muy complicada. Puedo dar vueltas, ¿sí? Puedo devolverme, puedo recorrer 1000 caminos y al final llegué al punto, ¿sí? Entonces la trayectoria tiene formas y tamaños infinitos, ¿sí? Esa es la trayectoria, ¿sí? Entonces, pero ahora también, bueno, ese es el primer concepto, la trayectoria, el camino que yo empleo para cambiar de una posición a otra. Pero entonces ahora vamos a hablar, ¿sí? De la distancia. La distancia. ¿Qué es la distancia? La distancia, ahora sí, empezamos a hablar de física. Es una magnitud. Ahora sí. ¿Por qué? Porque es una magnitud porque me sirve para medir. Entonces, si yo estoy aquí, en esta posición, ¿sí? Y digamos que hagámoslo con líneas rectas, hagámoslo con un segmento. Entonces yo salgo de aquí y me quedé aquí. Después salgo de aquí y me fui para aquí. Después salgo de aquí y me fui para aquí. Después salgo de aquí y ya llegué, digamos, al punto B. Los puntos que me importan son este y este. Sí, por aquí pasé por otros, ¿sí? Y como por aquí yo puedo imaginarme muchos otros puntos, pero las posiciones que estamos estudiando es la principal y la final, ¿sí? Entonces, la distancia, ¿sí? La distancia es la medida, o sea, qué tan largo es la trayectoria, ¿sí? La distancia es la medida de la trayectoria, ¿sí? ¿Qué tan largo es el camino que yo estoy recorriendo? Entonces, ¿sí? Volvamos otra vez. Ya sabemos que la trayectoria puede ser infinita, pero no todas las trayectorias son iguales. Si yo voy de aquí a aquí, perdón, si yo voy de aquí a aquí y voy aquí así, esta es una trayectoria. Pero si yo voy de aquí a aquí y hago así, esta es otra trayectoria, ¿sí? Si yo voy de aquí y hago así, esta es otra trayectoria. Esta trayectoria es más corta que esta es más larga. Y esta trayectoria es la más larga de todas, ¿sí? Ahora, esa medida de qué tan larga es la trayectoria, yo lo voy a llamar distancia. Entonces, digamos, puede que yo aquí haya recorrido 2 metros. Entonces, esta trayectoria mide 2 metros, ¿sí? Esta, digamos que es 3,5 metros, ¿sí? Y este de arriba, digamos que es 7 metros, ¿sí?
2 metros, 3,5 metros y 7 metros. Todas las trayectorias cumplen la función que nosotros vimos aquí, ¿cierto? ¿Qué es la trayectoria? El camino que se emplea para cambiar de una posición a otra. Yo estaba en esta posición, ahora estoy en esta posición, o sea, antes estaba aquí en el tiempo, acuérdense, después estoy aquí, ¿sí? Y todas estas son las trayectorias que se pudieron haber empleado. Solo que esta trayectoria mide 2 metros, o sea, tiene una distancia de 2 metros. Esta trayectoria tiene una distancia de 3,5 metros y esta trayectoria tiene una distancia de 7 metros. Entonces, a mí lo único que me está importando, ¿sí? Digamos, cuando yo estoy hablando de trayectoria, estoy hablando del camino, de cómo fue, de por dónde fue, de qué forma fue la que hizo. Cuando ya estoy hablando de distancia, ¿sí? ¿Qué es lo que es el concepto que estamos mirando ahora? Cuando yo estoy hablando de distancia, ¿sí? Ya lo que importa es cuánto mide el camino, ¿sí? ¿Cuánto mide el camino? El camino puede medir, todos los caminos llegan a la posición donde tiene que llegar, pero hay unos que son más cortos, unos que tienen una distancia más cortas, y hay otros que son más largos, que tienen una distancia más larga. ¿A qué importa la forma del camino? No, porque eso lo estudiamos en la trayectoria, aquí estamos hablando de distancia. ¿Aquí importa hacia dónde va el camino? No, tampoco importa, porque nosotros ya tenemos claro, ¿sí?, que la trayectoria parte de la primera posición y termina en la segunda posición. Entonces, en la distancia yo no estoy preocupándome por qué forma tiene el camino, no me estoy preocupando por dónde pasa el camino, ¿sí? Lo único que me estoy preocupando es qué tan largo es el camino. Entonces, la trayectoria, que fue lo primero que vimos, son todas estas figuras. Y la distancia son estos números con esta m, que es la unidad de medida. Yo tengo que utilizar una unidad de medida, ¿sí? Tengo que utilizar una, puede ser millas, puede ser pies, puede ser yardas, ¿sí? Pero como tengo que utilizar una, en este momento pues vamos a utilizar la medida del Sistema Internacional de Medidas que ya vimos, que es el metro. Bueno, entonces, la distancia lo único que importa es qué tan largo es el camino. O sea, que, qué tipo de magnitud es. Entonces, bueno, si estamos hablando de metros, entonces yo ya sabría que según su origen, como estamos centrados en el Sistema Internacional de Medidas, sería una magnitud fundamental, ¿sí? Y según su naturaleza, que es lo más importante, ¿sí?, la distancia es una magnitud escalar, ¿sí? Aquí no importa, ¿sí?, si son 2 metros a la derecha, aquí no importa si son 2 metros a la izquierda, aquí no importa si es 1 metro hacia arriba, no importa si es 1 metro hacia abajo. Aquí lo único que importa es qué tan larga es la trayectoria. Porque como yo ya sé que estoy estudiando una trayectoria, yo ya sé que la trayectoria tiene que llegar a donde tiene que llegar. A mí lo único que me importa es qué tan larga es la trayectoria. Entonces, es una magnitud escalar. Esto es importante, chicos. Es una magnitud escalar, ¿sí?, que mide, que mide, toda magnitud mide, ¿cierto?, la trayectoria. Este es el concepto. Entonces, trayectoria, el concepto que se emplea para cambiar de una posición a otra. Distancia es la magnitud escalar que mide la trayectoria. Y ahora sí, vamos a estudiar el último concepto, digamos, en esta clase de cinemática, que va a ser el concepto de desplazamiento. Miren que son tres cosas distintas. Y el desplazamiento, ¿sí?, lo único que mide, ¿cierto? ¿Sí? Lo único que está midiendo, ¿sí?, lo único que está midiendo es una magnitud. Vamos a mirar, es una magnitud. Ya vamos a ver qué tipo de magnitud es. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo ya desde el principio. Digamos que yo tengo una posición en el punto
en las coordenadas 2, 2. Esta es mi posición inicial, ¿cierto? Y empecé a realizar una trayectoria. Entonces, la trayectoria hacia aquí. Y desde aquí empecé a hacer una trayectoria, una trayectoria, una trayectoria, una trayectoria. Y llegué aquí. ¿Sí? Volví a llegar, digamos, a otro punto. ¿Sí? Pero que a otro punto que está en la ubicación 2, 2. Esto, por ejemplo, pasa cuando, digamos que estoy haciendo ejercicio y le digan, dele 3 vueltas a la cancha. Y yo salgo desde el punto de partida, le doy 3 vueltas y llego otra vez al mismo punto de donde salí. Yo hoy recorrí un camino, ¿cierto? O sea, que hay una trayectoria, obviamente hay una trayectoria, ¿sí? Hay una trayectoria. Que hay una distancia, también hay una distancia. Porque si existe una trayectoria, pues esto digamos que puede medir 50 metros. ¿Sí? Usted salió de aquí, hizo esta forma, recorrió este camino, ¿sí? Realizó esta trayectoria y esta trayectoria tiene una distancia de 50 metros. ¿Sí? Yo creo que mejor el 50 metros lo ponemos aquí. Una distancia de 50 metros. ¿Sí? Entonces, hay trayectoria, ¿sí? Hay distancia, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿hay cambio de posición? Pero ojo, hay cambio de posición porque para yo hacer todo esto necesito un tiempo. Pero si yo el tiempo lo voy a medir solamente en un momento que yo voy a pensar que es el antes y otro momento que voy a pensar que es el después. ¿Sí? Entonces digamos, en el antes estaba aquí, hizo toda esta trayectoria y en el después son dos momentos. ¿Sí? ¿Sí? El pasado y el presente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba antes? Estaba aquí. Hizo toda la trayectoria. ¿Y dónde está después? Está aquí. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿hay cambio de posición? No. Entonces, si yo tomo solo esos dos instantes, obviamente si yo tomo instantes más pequeños, por ejemplo, cuando estaba aquí y después estaba aquí, ¿sí? Digamos que después estoy en otro punto que es aquí, pues claro, si yo tomo esos dos instantes, pues aquí sí cambió la posición. Pero como yo el tiempo, ¿sí? Como les dije, el tiempo es algo muy complicado de estudiar. Por eso en este momento, por tiempo simplemente vamos a entender un antes y un después, no más. Y en el antes estábamos aquí y en el después seguimos aquí. Entonces la primera pregunta, ¿hay cambio de posición? No hay cambio de posición. Y si no hay cambio de posición, yo le pregunto, ¿se movió? No, no se ha movido, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que a las 8 de la noche voy al garaje de mi casa y yo veo que ahí está el carro parqueado. Son las 8 de la noche. ¿Sí? Yo me voy, ¿sí? Y vuelvo a las 8 de la noche del día siguiente y vuelvo y abro el garaje y miro y el carro está ahí. Me preguntan, ¿el carro se ha movido? En esos dos instantes yo digo, no, el carro está ahí. Ayer estaba ahí y hoy está ahí. No se ha movido, ¿cierto? Pero es posible que durante el día, digamos a las 9 de la mañana, alguien usó el carro para ir al supermercado, después fue a pagar unas cuentas y después volvió y dejó otra vez el carro ahí parqueado. O sea que si yo lo miro en instantes de tiempo más pequeño, sí hay movimiento. Pero como aquí lo único que me está importando es el momento que yo fijo como el antes y el momento que yo fijo como el después, entonces yo digo, de acuerdo con lo que estamos estudiando, ¿sí? Que aquí esta partícula no se ha movido. Aquí esta partícula no se ha movido. ¿Sí? A pesar, a pesar de que sí haya realizado una trayectoria, ¿sí? Como el tiempo solo es antes y después, a pesar de que sí exista una trayectoria y a pesar de que sí exista una distancia, porque la trayectoria puede ser muy, muy grande, puede ser también muy, muy pequeña, pudo haber hecho algo así, ¿no? Y ya. Pero entonces, a pesar de que existió una trayectoria, a pesar de que esa trayectoria tiene una medida que es una distancia,
Realmente no hay cambio de posición de un objeto en el tiempo, en los dos instantes que estamos midiendo. O sea que este punto no se ha movido, no se ha movido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ahí, ¿sí? Porque está en el mismo sitio. Ahora, bueno, entonces ahora digamos que el punto, ¿sí? Digamos que se corrió acá. Este es el antes y este es el después, ¿cierto? Puede haber una trayectoria... Ay, ¿qué estoy haciendo? Puede haber una trayectoria, ¿cierto? Puede haber una trayectoria. Esta trayectoria tiene una distancia, pero cuando a mí me van a preguntar, ¿sí? Cuando a mí me van a preguntar simplemente, ¿hay movimiento? Yo digo, sí, al principio estaba en 1,2 y ahora está en 6,2. Sí hay movimiento, ¿sí? ¿Qué tanto cambió el movimiento? ¿Qué tanto cambió el movimiento? Pues yo puedo saber que cambió 5, simplemente, ¿sí? Porque de arriba a abajo no cambió nada, ¿sí? De arriba a abajo no cambió nada, estaba en el punto 2 de altura y sigue en el punto 2 de altura, pero en la medida horizontal sí cambió, se movió 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O sea que aquí lo que yo estoy estudiando es, ¿sí? Lo que estoy describiendo es cómo varió la posición. Es la medida en la que la posición varía, ¿sí? Y esto yo lo voy a llamar desplazamiento. Es una magnitud, miren que aquí se importa. Aquí se importa la dirección. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una trayectoria que empiece aquí, ¿sí? Perdón, empiece aquí, llegó hasta acá, ¿sí? Y llegó hasta acá y volvió hasta acá, ¿cierto? Pero esto no importa, ¿sí? O puedo tener otra, ¿y cuánto varió? Varió 5 como estábamos viendo, porque estaba en el punto 1 y llegó al punto 6. O sea, el desplazamiento fue 5, ¿sí? Digamos que esto es en metros. Pudo haber hecho una trayectoria que es así, ¿cierto? Una trayectoria larguísima y llegó acá. Pregunta, trayectoria sí, mírela aquí, larguísima. Distancia sí, digamos que esto puede medir 1500 metros. ¿Sí? Bueno, digamos que no tanto. 150 metros. ¿Sí? Pero el desplazamiento, ¿cuánto fue? Fue 5. ¿Sí? Y en esta trayectoria de aquí, chiquitica, el desplazamiento, ¿cuánto fue? Fue de 5. En esta trayectoria de aquí, el desplazamiento, ¿cuánto fue? De 5. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que me importa es dónde estaba y dónde terminó. Es esa medida. Entonces, claro, yo sí tengo que decir, obviamente, cuánto varió. Varió 0 puntos de arriba a abajo, porque sigue en el punto, sigue en el punto 2, aquí sigue, digamos, en la coordenada 2. Pero de izquierda a derecha, miren que sí cambió 5. Entonces, ¿cómo puedo yo describir esto? ¿Sí? Entonces, tuvo un cambio de 0 metros de arriba a abajo, ¿sí? Y de 5 metros de izquierda a derecha. Miren que aquí al metros yo le estoy agregando izquierda a derecha, ¿sí? O puedo decir simplemente, aquí hay un desplazamiento de 5 metros a la derecha, ¿sí? Volvamos otra vez a poner un solo punto que está aquí, en el número 1, ¿sí? Un desplazamiento de 4 metros a la derecha, asumiendo que estos son metros. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Aquí está, ¿cierto? Este es el desplazamiento de cuatro puntos a la derecha. Digamos que yo puedo haber tomado una trayectoria, ¿cierto? Que salió de aquí, tomó todo este camino y llegó acá. ¿Cuánto es el desplazamiento? 4 puntos a la derecha. Otra trayectoria. Salió de aquí, aquí, dio esta vuelta, llegó acá. ¿Cuánto es el desplazamiento? 4 puntos a la derecha. ¿Sí? Y la distancia más corta, que es el segmento de la línea recta. Salió de aquí, la trayectoria más corta, que es esta. ¿Cuánto es el desplazamiento? Es el mismo. ¿Sí? Entonces, esta es una magnitud vectorial, porque aquí la dirección sí importa. Aquí sí importa si va uno a la derecha, aquí sí importa si va uno a la izquierda, aquí sí importa si uno va hacia arriba, aquí sí importa si uno va
hacia abajo. Es una magnitud vectorial que mide, ¿cierto? Ustedes dirán, pues ya sabemos que si es una magnitud, obviamente es algo que mide, porque lo vimos en la primera clase. ¿Qué es una magnitud? Lo que me sirve para medir y que lo puedo nombrar con un número. Pero es una magnitud que mide el cambio de posición. ¿Listo? Y esta es la clase de hoy. Chicos, realmente esto es lo que estábamos estudiando, lo que estudiamos, o el tema para ver en la clase de hoy. Que estamos estudiando la parte de la física que se llama cinemática. ¿Qué estudia la cinemática? Simplemente estudia el movimiento sin atender a qué lo causa, simplemente describe cómo se está moviendo. ¿Sí? Para que ocurra un movimiento tiene que ocurrir en el tiempo, que para este momento lo describimos como un antes y un después. Un momento que pasó antes y otro momento que pasó después. Hay un objeto o una partícula que nosotros lo describimos como un punto, ¿sí? Que es cualquier cosa que nos podamos imaginar que es lo que se mueve. ¿Qué es la posición? La posición es dónde está el punto. Pero para yo saber dónde está el punto necesito algo distinto al punto para poder referirme, o sea, necesito un punto de referencia. En este caso tengo un sistema de coordenadas. Pero digamos que en cualquier otro caso yo tengo que decir, por ejemplo, está en Bogotá, por ejemplo, está en Colombia, por ejemplo, está en América, o por ejemplo, está en el planeta Tierra. Pero yo siempre tengo que tener algo externo de referencia para saber dónde está. ¿Qué es la trayectoria? Es cualquier camino que se pueda emplear para cambiar de una posición a otra. ¿Sí? ¿Qué es la distancia? La distancia es la medida del camino. ¿Sí? ¿Qué tan largo es el camino? Ahí no importa si el camino fue hacia arriba, si el camino fue hacia abajo, si el camino fue hacia la izquierda, si el camino fue hacia la derecha. Aquí lo único que importa es, ¿sí?, qué tan largo es ese camino. ¿Sí? ¿Y qué es el desplazamiento? Simplemente es la medida del cambio de posición. Aquí ya no estoy mirando qué tan largo es el camino, aquí lo que estoy mirando es dónde estaba antes, dónde está después, ¿sí?, y cómo varió la posición. La distancia es una magnitud. La trayectoria realmente es una forma. La trayectoria no me sirve para medir. La distancia sí es una magnitud escalar, porque simplemente yo estoy diciendo la trayectoria mide 10 metros, mide 15 metros, mide 20 metros, no importa hacia dónde es. Una magnitud escalar. Y el desplazamiento es una magnitud vectorial, porque yo sí estoy diciendo, ese punto se movió tantos metros a la derecha, ¿sí?, y tantos metros hacia arriba. Si estoy hablando de dirección, entonces es una magnitud vectorial. Entonces, ¿qué tal, chicos? ¿Sí está claro? Espero que esté claro. Igual pues ustedes saben que cualquier duda, que cualquier pregunta que tengan, pues me cuentan. Entonces, como en todas las clases que están grabadas, para esta clase hay una guía. Y hay una guía con muchos problemas, bueno, con unos cuantos problemas para que ustedes trabajen simplemente en ellos, que se parecen a estos que vamos a mirar aquí. Por ejemplo, vamos a mirar acá uno de ellos y es este. Entonces, Camila camina 7 metros hacia la izquierda para visitar a su amiga. Entonces, digamos que Camila es la partícula, Camila es el objeto. Voy a resolver, digamos, este primero. ¿Listo? Voy a resolver este primero. Y bueno, y ustedes en la guía son distintos, cambian algunos números, pero pues básicamente la, 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 la forma de la pregunta es la misma, porque lo que estamos estudiando es posición, trayectoria, distancia y desplazamiento. Los conceptos básicos de la cinemática. Posición, trayectoria, distancia y desplazamiento. Entonces, tenemos a Camila que la tenemos que poner en alguna parte, ¿cierto? Entonces ya sabemos que para la posición tengo que tener un punto de referencia, cualquiera, ¿cierto? ¿Cuál es el, como no me está diciendo nada, yo puedo poner este eje de coordenadas que tengo acá. A ver. Yo puedo poner este eje de coordenadas, digamos que lo centro aquí, este eje de coordenadas, y como no me está diciendo Camila está en Bogotá, Camila está en Cartago, Camila está en Medellín, entonces Camila simplemente está en algún lugar, pero como hay en algún lugar, pues pongámoslo en el punto cero. ¿Listo? Aquí empezó a estar Camila, en el punto cero. Cero
con referencia a cualquier cosa está en el punto cero. ¿Qué me dice aquí? Camina 7 metros hacia la izquierda para visitar a su amiga. Entonces digamos que cada número de aquí representa la unidad fundamental, ¿sí? La magnitud fundamental de los metros. Y me dice que camina 7 metros hacia la izquierda. Bueno, aquí hay números negativos, pero pues digamos que yo simplemente lo que hago es contar hacia la izquierda. Importa la dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí llegó Camila, digamos, al principio. ¿Sí? Pero todavía no estamos estudiando el cambio de posición. Entonces, Camila camina 7 metros hacia la izquierda y luego 4 metros hacia la derecha para llegar a la tienda. O sea, que después de que ya se movió 7 hacia aquí, ahora vamos a caminar 4 hacia la derecha. ¿Listo? Para llegar a la tienda. Entonces es 1, 2, 3, 4. Llegamos acá. Entonces, este punto de aquí realmente no importa. Este punto B, a ver si lo puedo... Pum. Eso, aquí ya no lo muestro. Entonces, estaba aquí, ¿sí? Hizo una trayectoria, ¿cierto? Bueno, mostremos. Hizo una trayectoria donde primero caminó hasta acá y después de acá llegó acá, ¿sí? Estaba acá, entonces estaba aquí en el antes, ¿sí? Estaba aquí en este punto A en el antes y en el punto después llegó aquí. ¿Que hubo movimiento? Sí, claro, no está en el mismo lado. Aquí estamos en menos 3, 0 y aquí está en 0. Estoy hablando del sistema de coordenadas. Lo que importa aquí simplemente es contar cuántos metros cambian. Entonces, que hubo un cambio de posición, hubo un cambio de posición. ¿Sí? Pero aquí lo que me está diciendo es que primero ella tomó una vía que fue hasta acá, ¿sí? Y después de aquí, ¿sí? Y después de aquí, llegó hasta acá. O sea, lo primero que ella hizo fue que estaba aquí, caminó hasta acá, no tomó esta trayectoria, ¿no? O sea, la trayectoria que tomó casi que fue así. Estaba acá, perdona que me desvíe un poquito, llegó hasta acá, ¿sí? Y después de acá, caminó hasta acá, tal cual. Esa fue la trayectoria, digamos que la puedo describir más fácil con un segmento. Primero caminó de acá a acá y después caminó de acá a acá. Este es el camino que ella hizo, ¿sí? Este es el camino que ella hizo. Entonces las preguntas con lo que ya estudiamos yo creo que van a ser muy fáciles, ¿sí? ¿Cuál es la distancia total que ha recorrido? ¿Y cuál es su desplazamiento desde el punto de partida? Bueno, entonces digamos que tenemos esta figura. A ver, tenemos esta figura. Nosotros estamos aquí con los conceptos que hemos estudiado, ¿cierto? Y entonces me van a preguntar, a ver si la puedo poner por aquí. Pues aunque está un poquitico... Ay, a ver si la puedo poner un poquitico más cerca. Bueno, igual lo que importa es... Entonces, estaba acá y llegó hasta este primer punto y después de este primer punto llegó hasta acá. Bien. Incluso yo creo que puedo agrandar esto un poquito más. A ver. Claro que sí, lo puedo agrandar un poquitico más. Estaba acá, llegó hasta acá y de acá se fue hasta acá. Entonces lo primero que me están preguntando es cuánto es la distancia. Entonces es la medida de la trayectoria. La distancia yo la puedo llamar como X, ¿cierto? X es la distancia, es igual, ¿cierto? Entonces, primero, acuérdense que la distancia es escalar, o sea que aquí no importa si va a la izquierda, aquí no importa si va hacia la derecha, ¿sí? Aquí lo único que importa es el número, ¿sí? Es escalar. Entonces, por ejemplo, que aquí era menos 1, menos 2, menos 3 significa que va hacia la izquierda. Más 1, más 2, más 3 significa que va hacia la derecha. Pero aquí eso no importa. Aquí lo que importa es que primero recorrió 7 metros y después recorrió 4 metros. Aquí no importa si fue hacia la derecha o hacia la izquierda. X igual 7 más 4, 11m. ¿Sí? Entonces la respuesta es, ¿cuál es la distancia de esta trayectoria? Pues simplemente es lo primero, ¿cierto? Aquí no importa si va hacia una dirección o si va hacia otra.
Y lo que importa es que primero recorrió 7 metros, que es lo que me dice aquí el problema, ¿cierto? Primero recorrió 7 metros y después 4 metros. Entonces x es igual a 7 más 4m, que 7 más 4m, esto es polinomios en álgebra, me da igual a 11m. Entonces esta es la distancia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cuál va a ser el desplazamiento? Aquí sí importa la dirección en el desplazamiento. Para la distancia utilizamos x, para el desplazamiento vamos a utilizar, a ver si aquí puedo yo hacer, vamos a utilizar esta figurita que es un triángulo, que se va a llamar delta de x. Esto es una letra griega, ¿sí? Delta de x. Aquí sí importa hacia dónde va. Entonces delta de x yo sé que es menos 7 metros, porque se fue hacia la izquierda, ¿sí? Y después hacia la derecha fueron más 4 metros, ¿cierto? Esto es desplazamiento, perdón, desplazamiento. La distancia es simplemente cuánto es el total que recorrió, porque hubiera podido recorrer mucho más o mucho menos. El desplazamiento es, ¿sí?, cómo cambia la posición. O sea, aquí simplemente en el desplazamiento lo único que me va a importar es que al principio estaba acá y después estaba acá. Pero ¿cómo lo mido con la información del problema? Pues con las direcciones que me está dando el enunciado. Entonces me está diciendo que primero, ¿sí?, que primero 7 metros hacia la izquierda, ¿cierto? Eso es lo que me dicen. 7 metros hacia la izquierda y después 4 metros hacia la derecha. Yo hacia la izquierda lo puedo poner un menos 7 metros, porque está, como vieron en el sistema de coordenadas, menos 7 metros es hacia la izquierda y después 4 metros hacia la derecha. ¿Esto cuánto me da? Perdón. Me toca volver a poner otra fórmula. Otra vez, entonces, la letra delta de x, ¿sí?, es igual a menos 7 más 4. ¿Cuánto me da? Menos 7 más 4, menos 6. Menos 7 más 4, pues obviamente me da menos 3. M. ¿Bien? ¿Sí? Eso quiere decir, esto significa, a ver, si yo copio esto, lo vamos a poner aquí en el tablero. Pongámoslo acá. Esto aquí, lo que tengo acá, es la distancia, ¿cierto? Y esto acá, esto que estoy yo ya describiendo acá, esto es el desplazamiento. ¿Ven que es distinto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la distancia? Todo lo que recorrió. Ella recorrió 11 metros. En su camino recorrió 11 metros porque fue 7 más 4. ¿Sí? Pero el desplazamiento, el cambio de posición desde aquí hasta aquí, simplemente fue, y eso se puede ver, mírenlo, 1, 2, 3, da menos 3. ¿Sí? Y aquí está, menos 3. Entonces, esa es la... y aquí sí importa hacia dónde es. Miren que aquí no importaba. ¿Cuál es la distancia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 11 metros fue la distancia. ¿Y cuánto es el desplazamiento? Simplemente al principio estaba acá y al final quedó acá. Fue menos 1, menos 2, menos 3. La distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Listo, chicos? Ay, aquí me quedaron dos. Aquí me quedaron dos is. Listo. Ese realmente es, ese eran los conceptos de hoy. Desplazamiento, distancia, movimiento, trayectoria, cinemática, objeto, posición y tiempo, ¿sí? Pero pues es distinto cuando yo se los cuento así con palabras que cuando se los muestro gráficamente. Lo que queda entonces, chicos, es que ustedes resuelvan las preguntas de la guía y ya después me preguntan a mí si tienen alguna duda y ya después revisamos los resultados que tengan.
Eso es todo, esa es toda la clase de hoy. Como siempre, chicos, les agradezco mucho y espero pues que tengan un feliz día.